Por un hecho que ocurra, no englobemos a toda la Policía Nacional. La labor de policía es una labor muy compleja, muy complicada. Qué difícil ser policía, muy difícil. Ahí está, la policía está abusando del poder que tiene, la autoridad, él quita a un pobre muchacho, que es lo que está haciendo dinero y un negocio. ¿Cuál fue el Kiko la quema suyo? El caso Paya. ¿Qué le tocó a usted? Sí. En la mañana de hoy hemos recuperado el cañón del fusil M16 que se usó para realizar la matanza de Paya Baní. Empezamos la investigación y fue un asunto de ajuste de cuentas por asunto de narcotráfico. Yo recibía presiones, que eran un grupo de marinos que eran sicarios, protegiendo a los cargamentos de drogas. En la Marina de Guerra, una gran parte de la oficialidad de alto rango está involucrado en el tráfico de drogas. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal y este contenido de alto valor que preparamos para todos ustedes. Bueno, y damos continuidad a una de las series favoritas de esta plataforma de ex policías. Y no solamente ex policías, sino que ha sido jefe de la Policía Nacional Dominicana, Guillermo Guzmán Fermín. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Colombia, por invitarnos y darme la oportunidad de poner al tanto a la sociedad dominicana. Bueno, como siempre, muy elegante usted, general, ¿eh? Ese traje está para ir al soberano. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a la gente, ¿verdad?, que siempre comparte este contenido con nosotros. ¿En qué está la reforma policial? Una pregunta que mucha gente se hace. ¿Los policías tienen un nuevo uniforme? ¿O deberían tener nuevas indumentarias? ¿O deberían tener una nueva mentalidad? Vamos a hablar de eso para la gente que no tiene el timing. ¿En qué punto está la famosa reforma policial? Después de 5 años de una reforma institucional en la Policía Nacional, yo diría que ya era tiempo de tener resultados positivos. Y han habido algunos resultados positivos. De suerte que evaluarla completamente no sería anticiparnos a. Es muy prematuro hacerlo. Pero, general, eso se está haciendo, se va a hacer. Pero evidentemente hay algunos logros, como el aumento salarial, que es importante para los agentes policiales. Aunque ya ese aumento se ha ido disminuyendo con el aumento de la inflación, con el carestía del costo de la vida, pero ya eso son otras cosas. El cambio de uniforme, el cambio de nomenclatura de jefe de la policía, director general, la nueva currícula académica. O sea, todo esto forma parte de la reforma policial. No es algo como cuando dicen, no, que vamos a reformar la Constitución y sabemos que se junta el Congreso y hacen un proceso. No, esta reforma va en curso, que incluye aumento salarial, cambio de uniforme, cambio del nombre de jefe de la policía a director de la policía. ¿Qué más? Pero, entre otras cosas. Pero lo que yo me quiero ceñir a contestar tu pregunta es que la reforma de la policía, para que haya una reforma realmente efectiva, tiene que ser un plan integral. No solamente sea algo muy superficial como el cambio de uniforme, que eso está fuera de. Hay que mirar hacia la gente, que debajo de ese uniforme, detrás del uniforme hay un agente, un ser humano. Hay un ser humano. Por lo tanto, el principal recurso que tiene cualquier institución, en este caso la Policía Nacional, es el recurso humano, es el agente de la policía. Por lo tanto, para que haya una reforma efectiva, una reforma real, tiene que ser un cambio cultural en la mente del policía. Un cambio que deje la doctrina de orden público a una nueva doctrina de proteger y servir. Que la gente de la policía genere confianza en la sociedad, que hoy en día no lo está generando, al contrario, genera miedo, temor, por su forma de actuar. Naturalmente, por un hecho que ocurra, un solo hecho que ocurra en la policía, que impacta a la sociedad, no englobemos a toda la Policía Nacional. Una cosa es el policía y otra es la policía, que son dos cosas distintas. Que un agente policial cometa un error, un exceso de autoridad por un hecho particular, no quiere decir que vamos a culpar y a meter todo en un solo saco a toda la institución del orden. Porque hay que ver una cosa en esto, y amigos televidentes de Colombia. En una cadena de producción, en cualquier empresa,
vamos a suponer, una fábrica de bloques. Está estipulado que hay un 10% de bloques que salen dañados. Más o menos un 10%. En una producción de mangos o de aguacates, hay un 10%, 15% que son de rechazos, que no cumplen con los estándares para lo cual está hay exportando. producciones que se dañan enteras, general. Incluso, la línea entera. Pero incluso los seres humanos en la cadena de producción humana, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, oiga bien, muchos nacen natimuertos, otros nacen con labio de neporino, otros tienen problemas del corazón, otros que en nacimiento, o sea, en la cadena de producción humana hay hasta defectos, salen con defectos. Imagínese usted, en miles de actuaciones que hace la Policía Nacional día a día, a nivel nacional, miles, que una salga mal, no vamos nosotros a condenar a toda la Policía Nacional. Por lo tanto, en este caso, yo diría que la Policía Nacional es una institución digna, que trabaja, que se sacrifica día a día para el bienestar de los ciudadanos, para proteger y servir a los dominicanos y dominicanas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reforzar la formación y el entrenamiento de la policía y en ese cambio cultural. Y obviamente equiparla de acuerdo al uso de los diferentes niveles de uso de la fuerza, para que esté acorde con el procedimiento policial. Porque todavía falta, en este caso, equipar a la policía. General, un evento que le generó una crisis al gobierno de Luis Abinader, que trajo de nuevo cacerolazo, Plaza de la Bandera, porque aunque se tomó la excusa de la ley Mordaza y del paquete de medidas plan anticrisis, lo que prendió la chispita, que se logró mitigar, pero se estaba por armar un lío, fue la muerte del joven Mercado, Darling Mercado, en Guajimía. Yo quisiera, con la experiencia para nuestro público de Al Tanto, que lo tuvimos en Una Nueva Mañana, pero para nuestro público, hablar un poco de este caso que llevó al borde de un conato de crisis de gobierno. ¿Qué pasó ahí cuando usted dice, aunque se cambie el uniforme, hay que cambiar la mente que está debajo del uniforme? En este video que trastornó a todo el que lo vio, la forma prácticamente como que fue un gas que se tiró. O sea, ese policía disparó esa pistola como que no fue nada. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo diría que fue una reacción impulsiva de la agente policial, en el fragor de la situación. Impulsiva, no lo pensó. De suerte que el agente policial tiene que estar entrenado para controlar conductas, en lo que se llama la psicología policial. Cada policía tiene que haber aprendido psicología policial, porque es una materia en la academia, en la Escuela de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, está preparado o debiera estar preparado. O sea, los policías van a una academia. Sí, claro, una escuela de entrenamiento, de formación. No es nada más que usted va a la institución y dice, engáncheme a policía. No. ¿Cuánto tiempo se necesita de preparación para usted graduarse de policía? No sé ahora qué tiempo le estarán dando, nosotros le damos un año de aprendizaje, después que no sé, 6 meses, algo de eso. Y todavía. ¿Y algunos se queman o todo el mundo pasa? Bueno, habría que saber. En nuestra época, el que se quemaba, se quemaba. Y se iba. E incluso, yo voy más allá, que digo ahorita por eso, a los amigos televidentes, para estar al tanto de la situación, de que ante cualquier reforma, ante cualquier cambio de uniforme, ante cualquier cambio de nomenclatura de jefe a su jefe, a director general, ante equipamiento de la policía, ante cualquier situación de estas que son exteriores, externas, hay que ver el ser humano que tiene dentro de ese policía, ese agente. Porque hay que ver el recurso humano. Antes de ingresar a la policía, que no creo que se esté haciendo ahora, los aspirantes a policía eran evaluados como aspirantes. Había una comisión que viajaba a cada lugar, a cada demarcación donde ese aspirante vivía o se criaba. ¿Cómo? ¿Hacer como una investigación? Claro, un levantamiento de inteligencia de ingeniería, una ingeniería social a ese aspirante a policía,
Y se preguntaba a sus padres, a su madre, se iba a la escuela donde estudió, a los vecinos. ¿Qué? Claro. Pues yo no sabía eso. Claro, sí. Al alcalde de la comunidad. Señores, oigan lo que yo acabo de aprender en este episodio con el general Guillermo Guzmán Fermín. No es que cualquier batata se engancha a la policía, que era mi impresión por la calidad de muchos de ellos. No. 1 año de academia, formado, se le da inteligencia, ¿cómo es? De conducta. Se hace un levantamiento. Esa parte, psicología policial. Psicología policial como materia. O sea que hay un pensum para ser policía. Pero luego se iba a la demarcación. Mucho antes de eso. Para ver de qué estaba hecho el tipo. Sí. Pues yo no sabía eso, general. Claro. Que no sé si está haciendo ahora, no creo que se esté haciendo ahora. Pero antes eso era riguroso, muy riguroso. Perdóneme, o sea que si el muchacho era violento o si el muchacho le había dado golpe a la mujer. Era rechazado mucho antes de entrar a la policía. Era rechazado ya. No, pero es que yo no creo que eso se esté haciendo ahora. Sí, era rechazado. E incluso, después de toda esa evaluación de levantamiento de inteligencia o de ingeniería social, era llevado a otro sedazo. Psicólogos, era evaluado por psicólogos, no, un equipo de psicólogos, a ver si puede tener buena nota en la escuela, pudiera ser un buen chico que la comunidad lo puede señalar que era tranquilo, buena persona, un buen hermano, un buen hijo, pero ya pasaba el sedazo de los psicólogos, bajo un test, y si se quemaba en ese test de psicología, igual también era rechazado para ingresar a la policía. Por lo tanto, pero es que yo no creo no eran todos que óigame bien, señores, era un sedazo de un examen y una academia de 1 año, una ingeniería social para ver de qué estaba hecho y una evaluación psicológica. No es verdad que ahora deben estar haciendo muy mala selección, entonces, porque si con todo ese proceder claro, o hay algo en la salud mental de la gente para que la calidad de los muchachos que uno ve ahora, especialmente de los muchachos jóvenes, sea equivalente a pasar por esos sedazos, porque el caso de Guajimía fue uno de tantos, general. O sea, son muchos casos así de no control de emociones propias, claro, no ni siquiera de la situación del momento. Así es. Porque el agente, como dije ahorita, tiene que estar en capacidad de controlar conductas. Lo que se llama en psicología la extinción de conducta. Para pelear se requieren 2. Y usted le puede estar insultando al policía y tirándole piedra incluso al policía. Y tiene que mantener su conducta tranquila hasta esperar que baje la tensión en la otra persona, hasta conseguir un control emocional de la otra persona. Entonces, bueno, eso es en teoría. A veces la situación se complica con más personas, un cúmulo de gente, pero porque cada caso es distinto. Sin embargo, tienen que estar preparados para ese tipo de control, de motines, por ejemplo, también, etcétera. Ahora, después que se gradúa, antes, no sé ahora cómo se está haciendo, ¿qué se hacía antes? Después que la gente salía de la escuela de formación policial, de entrenamiento policial, ese agente o esos agentes se le entregaba a un supervisor en cualquier territorio. Y ese supervisor tenía la misión de trabajar el 100% en el área policial. Y el policía nuevo, el recluta, como se le dice, miraba al veterano hacer el trabajo. El 100%. Él no actúa, usted observa. Durante una semana, eso ocurría. La semana siguiente, entonces, el agente, el sargento veterano, ¿verdad? El que de experiencia, hacía el 75% de las operaciones policiales. Y el recluta hacía el 25%. Y el veterano, el sargento, observaba. Después, la semana siguiente, 50 y 50. Él dejaba al policía que hiciera su trabajo y él observaba, pero después el resto lo hacía el policía, el veterano, para que él... Y así después, la otra semana, al revés. El 75% lo hacía la gente nuevo, el recluta, y el 25% lo hacía el veterano y observaba el 75% del recluta. Y el otro, entonces, semana siguiente, el 100% lo hacía el policía nuevo, el recluta, y solamente el sargento observaba, no intervenía. Hasta, bueno, y ahí se reportaba.
Cuando usted dice, no sé si se está haciendo así ahora, ¿no debería ser algo establecido como proceso? Sí, o sea, ¿por qué no estamos seguros si se está haciendo así? No, porque yo no estoy en la policía. Pero debería hacerse por reglamento así, yo no ¿verdad? puedo afirmar, hay es lo que quiero decir. Claro que sí, estandarizado. Entonces, luego, ese sargento, que estaba como supervisor, tenía que hacer toda la semana un reporte. Este agente le falta en tal cosa. He visto que tiene un nivel emocional, una inteligencia emocional muy, muy precaria. Tiene que enfocarse más en el área procedimental, o no sabe hacer un buen informe, o falla en la requisa, y se enviaba de nuevo otra vez a la escuela a fortalecer esas áreas que le faltaba a esa gente. No sé si voy a entender. Totalmente. Entonces, ahora bien, por ejemplo. Y garantizaba entonces una persona acabada ya cuando se vaya a integrar. Exactamente. Y ya uno ya podía, eso le pasa también a los pilotos, que nunca el piloto sale a volar de inmediato. Tiene que andar un instructor al lado hasta ver que durante el vuelo ya él puede volar solo. Es así. En el caso, excelente y magistral la explicación de cómo se deberían o se deben formar los agentes policiales. Yo me pregunto, general, no sé si usted ha hecho esa reflexión, ¿es la degradación social general que estamos viviendo, que ya los hijos no respetan a los padres, que los padres ya no modelan esos ejemplos, que también lo vemos trasladado a instituciones como el caso que nos ocupa, la Policía Nacional? ¿Es la degradación social o hay algo dentro de la institución que se ha perdido quizá ese rigor que usted bien relata de cómo se formaban los agentes en su gestión? En gestiones anteriores, no solamente en la mía. Y en gestiones anteriores. Incluso en la década de que mi padre era policía también se hacía rigurosamente así, igual. Y justamente, qué bueno que lo tocaste, en uno de los tópicos que iba a tocar ahorita era este. El gran problema que tiene también la institución nuestra, como cualquier institución, hasta los sacerdotes está pasando esto, ¿de dónde provienen la mayoría? De los barrios. De los barrios. Vienen de ahí. Entonces, tenemos hoy en día una sociedad realmente muy violenta, donde ya no están formándose nuestros hijos con valores, con civismo, como eran antes. De manera que también, así como se habla de una transformación, de una reforma en la Policía Nacional, en el Código Penal, reforma tributaria, reforma en otras áreas del Estado dominicano, también hay que hacer una reforma en la sociedad dominicana, porque nuestra sociedad está fallando. Cuando usted ve, amigos televidentes, que tenemos 16,000 niñas entre los 8 y los 11 y 12 años que han salido embarazadas, 18,000 o 17,000 niñas embarazadas, o sea, una niña con un niño. Ese hogar, esa formación de esos hijos no van a salir bien, ni ella tampoco. Oiga esta cadena que yo he visto, una madre de 30 con una nieta, porque la hija de 15 ya le parió. Sí, de 15. Porque la tuvo a los 15. Pero oiga bien. ¿Usted ha visto una abuela de 30 años? En esto, sí, impresionante. Pero yo vi en estos días, y lo tengo aquí en mi celular, un video, salió una noticia, de una niña de 17 años que ya tenía 6 hijos y estaba embarazada. La tengo aquí. Eso fue hace 2 semanas que salió. Wow. De 17 años, menor de edad todavía, con 6 hijos y embarazada. Estaba pariendo de los 12. Y empezó, Desde los 12 estaba pariendo. A los 10. Dio a luz a los 10. O sea que ya a los 9 años ya tenían relación. ¿Y agarraron preso ese abusador? No llegué hasta esa parte de la noticia. Pero digo, eso pasa en los barrios dominicanos. O sea, una sociedad que ve eso como normal. Una sociedad que los jóvenes en las calles andan con juca, fumando marihuana y cocaína. En los barrios, en colmadones, en vez de estar en la escuela, que hay una deserción escolar terrible. Vamos a seguir filosofando. La clase política le ha dado la espalda a esa realidad. Se levantarán nuevos líderes de esos entornos sociales, porque ¿cómo hemos dejado llegar o llevar a la sociedad hasta este punto? O sea, ¿dónde están las instituciones políticas, religiosas, sociales, clubes? ¿Cómo nos pasó? O sea, ¿cómo nos pasó? Eso ha llegado de repente, o sea, sin darse cuenta. Y pongo un ejemplo.
En mi época, el que uno quiere imitar era al policía, el maestro. Yo quiero ser piloto, astronauta. Bombero. Bombero. ¿Me Maestra. entiendes? Claro. Las niñas querían ser actrices, maestras, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, de todo tipo. Ahora mismo no. Ahora lo que queremos es el Joe, el cantante de urbano. El Joe está atrás, general. Usted está atrás, usted está en los 90, ya no es Joe. Ahora el dembowcero. El dembowcero, ya música urbana, ya dijo ahorita, música urbana. ¿Tú entiendes? O sea, entonces, ese es el prototipo de hoy en día. Ya nadie quiere ser policía, nadie quiere ser piloto, nadie quiere ser astronauta. Ahora hay que ser youtuber, creador de contenido, instagramer. Entonces, hay una inversión de valores que hay que trabajar para recuperar este terreno perdido. Vamos al evento de nuevo de Guajimía para que nos explique la escena. Y ¿deben los agentes portar armas letales en barrios y zonas urbanas? ¿Cómo debe ir la indumentaria volviendo a la reforma policial, además de los lindos uniformes? ¿Qué debe idealmente tener un agente para manejar, además de tener la capacidad emocional de lo que usted expresaba ahorita, para una situación de violencia? Porque si él no tuviera esa arma sobada, el muchacho no estuviera muerto. Sí. Si usted observa el video, los agentes de la policía que fueron a actuar estaban en una ropa de faena. Le dicen chamaco, en chamaco. En el chamaco no tiene ahí el cinturón completo de equipamiento para una actuación policial ¿Qué debe de prevención. incluir? Y te pongo un ejemplo para que me entiendan los amigos televidentes. Cuando un electricista de la CDE, o sea, ahora de norte o de sur, no sé cómo se llaman ahora las empresas, que va a un poste de luz a hacer una reparación eléctrica o X, generalmente van con sus guantes, ¿verdad? Con sus lentes, con botas aislantes y tienen un cinturón. En ese cinturón tienen alicate, tienen el tester para medir electricidad, tienen diferentes tipos de destornilladores, de plano, de estrías, no sé cuántas cosas, tienen cinta adhesiva, tienen linterna, tienen toda la indumentaria que requieren cuando ustedes ya arriba ese poste de luz para poder sacar lo que necesitan en ese momento. Igual que eso, el cinturón del agente policial tiene que tener su cinturón, aparte de un arma letal, que es el último nivel del uso de la fuerza, el último, tiene que tener gas pimienta, macana, linterna, tiene que tener un lapicero y una libretita. Tiene que, o sea, ¿Y la cosa eléctrica, el taser? El taser también. O sea, si es de tenerlo, no siempre vamos a tener la capacidad. Quiero interrumpirlo ahí. Cuando usted habla del electricista que va con todas sus herramientas, Sí. en su tiempo como jefe de la policía, en el tiempo de ahora con la reforma policial, ¿eso no está escrito como en algún, ¿cómo se llama eso? Eso está en el reglamento. Exacto. ¿Y quién audita que cuando sale el policía a la faena tenga esto? Lo que pasa es que tampoco es culpa de la policía. Es el Estado que tiene que proveer esas herramientas de la policía, el Estado. O sea, quiero entender. ¿Es que no se tienen las herramientas o es que un policía puede salir sin ellas y no hay cómo auditar si la tiene? ¿O usted sabe que no la tiene? Uno la puede auditar, pero si no te la dan, no le dan los recursos necesarios para eso, entonces ¿cómo puede tenerlo? No, el chaleco antibala también. O sea, todo eso influye. Un pito incluso. No tienen pito tampoco. Entonces, en ese video lo que pudimos ver es que no tenía la indumentaria completa. Una radio de policial. O sea, y el dominio de la escena, en general, la técnica de quién debe hacer qué. O sea, cuando estaban, si hay 5, 2, 3, no sé cuántos policías habían en ese problema que era como llevándose gente, una redada, ¿verdad? O sea, ¿qué debe hacer cada uno de los que están acompañando? Y que fíjese bien, en ese caso, en específico,
que yo sepa, fue por una infracción de simple policía. O sea, documentos de un motor. No era para llegar a ese extremo. Una infracción de simple policía. Porque ahí no hay proporcionalidad. El principio de proporcionalidad. Y también no había el principio de necesidad, llegar a ese extremo. O sea, también la gente tiene que saber, o el supervisor que estaba ahí, y yo decía por eso, de que no solamente hay que castigar penalmente a la gente de la policía, porque tiene su responsabilidad penal esa persona, también hay que investigar a los demás policías. Por ejemplo, el jefe de esa patrulla, ¿por qué no intervino? ¿Por qué vamos a llegar a ese extremo? Una infracción de... Ahora, si la vida está amenazada de un agente, de él mismo agente, o de un tercero, un ciudadano, ya es otra cosa. Quiero volver al tema de la pistola, del último nivel. ¿Cuál fue la frase técnica que usted usó? El último recurso de nivel de la fuerza. Exacto. Que es el uso de un arma letal. Exacto. Cuando se hacen esos operativos en los barrios, que llegan esos terrores a quitar bocina, a desbaratar mesas de dominó, a llevarse motores, es mandatorio que se saque pistolas, o es porque solo tienen ese último nivel de fuerza letal, de arma letal. O sea, cuando tú tienes la policía que va, ahora si tú te vas a tirar a un punto de droga o si tú estás en una zona de guerra, o sea, pero quiero entender por qué cuando llegan este tipo de operativos, que yo estoy de acuerdo con el tema del ruido, que hay que controlarlo, ojo, ahora, pero ¿por qué tanta violencia en cuanto al uso de armas de fuego para operativos simples? Es lo que yo le digo, o sea, se supone que no debiera utilizar un arma letal para eso. Pero esa es la norma general. Pero cuando no tienen otro instrumento, lamentablemente utilizan su único recurso, no el último, el único que tienen, y no debiera llegar a ese extremo. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora para no seguir lloviendo sobre mojado, con el caso del niño que mató el policía en el carnaval, con el caso del el joven de Guajimía? O sea, ¿qué podríamos, desde una voz autorizada? Fácilmente, por ejemplo, en quitar bocinas. Yo fui también supervisor. Como yo era teniente coronel, cuando era mayor, hace muchos años, como 30 años de eso, a cada uno le entregaba un listado en la época del general San Siminian, que quitaba bocina, etcétera, a los negocios, en la noche sobre todo. ¿Y qué yo hacía? Como me daban el listado, porque eso también depende de la persona, sentido común, ¿qué yo hacía? Yo inmediatamente me daban el listado, inmediatamente trazaba mi ruta para quitar esas bocinas en esos lugares de negocio. Y estaban vacíos. Estaban empezando a poner la música, o estaban vacíos, me llevaba la bocina y se acabó. Y hacía mi reporte, firmaba la persona un documento y ya, y listo. ¿Pero por qué hay que llevarse la bocina? Pero escúchame lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque si uno va a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, ese negocio lleno de gente, la gente bebiendo trago. Se arma. Ya. Entonces, usted no podía ir a pagar un negocio que tanto uno divirtió, y usted ha pagado ya el dinero. Usted tiene ahí ya 2 horas. Con trago en la cabeza. O sea, ustedes saben qué lugares tienen que visitar y se puede decidir como supervisor hacerlo antes de que prendan la música. Le pongo un ejemplo. Era lo que yo hacía. Y nunca tuvo ningún tipo de inconveniente. Nunca. Ahora, cuando iba allá, yo iba donde el dueño, ¿quién es el dueño aquí del negocio? Fulano de Mire, aquí tengo un reporte de los vecinos, de parte suya, tengo una orden de llevarme las bocinas. No, mire, démela, aquí está su reporte, tenga el documento y vaya al destacamento ahorita o mañana que usted pueda, usted vaya. Pero mi orden es llevármela. Pero la de hace 30 años, ¿entiende? Eso puede cambiar ahora. Lo correcto sería ir con un fiscal, en base a lo que es la ley, ¿no? No sé si me va a entender. Eso puede ir cambiando. Pero es la lógica, el procedimiento policial, que uno lo puede hacer de diferente manera. Entonces la gente no entiende que debe modular el sonido, hay que llevarse la bocina obligado, porque es el chin que yo no entiendo. O sea, usted tiene un negocio, ¿verdad? De ilícito comercio. ¿Por qué hay que llevársele la bocina a la gente? Mire qué bueno. Mire el ejemplo que usted acaba de poner. La labor de policía es una labor muy compleja, muy complicada. Qué difícil ser policía, muy difícil.
Si usted llama a la policía, no a medio ambiente, no, a la policía, que usted tiene 3 días que no duerme, porque tiene un vecino o un negocio con la música alta, que no duerme, que su mamá se está muriendo porque está enferma y requiere estar en reposo, y llama a la policía y la policía no le hace caso, entonces la policía es mala porque no le hace caso. Ah, ahí le están cogiendo cuarto, entonces al dueño del negocio. Anda, el ya un ataque para la policía, porque la policía no hace nada. Están comprados la policía. Ahora, si la policía va y actúa y le lleva la bocina, ahí está, la policía está abusando del poder que tiene, la autoridad, él le quita a un pobre muchacho que es lo que está haciendo dinero y un negocio. Palo si boga y palo si no boga. Es como usted dice, muy difícil ser policía. Usted decía ahorita también que hay producciones que se dañan o que hay productos que salen defectuosos. En el caso de... Hay acciones que cometen errores involuntarios. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que esa gente se habrá arrepentido 1000 veces de haber actuado de manera emocional en este caso, de manera impulsiva, de manera sin pensarlo. En el caso de la arquitecta Rosado, que después se vinculó a un miembro de la policía que fue que la persiguió y le quitó la vida. Cuando vemos de tantos policías serios que hay, por supuesto, y el esfuerzo que hacen muchos policías serios por hacer su trabajo, pero ver a policías activos, miembros de bandas o que son usados para ejecutar una persona, como en este caso, es parte de la estadística que usted decía, bueno, algunos sale malo, o casualmente vemos muchos policías en actos que después se descubren que había un policía involucrado dentro de los criminales. Sí, en el caso de la arquitecta Leslie, desafortunado, dolorosísimo, que conmocionó a toda la sociedad dominicana, hay que diferenciarlo de lo ocurrido con los pastores en Villa Altagracia. Incluso con este caso del joven Darling Mercado Reyes. ¿Por qué? Porque el de los pastores de Villa Altagracia fue una patrulla policial en el ejercicio de sus funciones. Era una acción policial. Por tanto, la Policía Nacional actuó y de manera violenta e incorrecta. En este caso de el joven Darling Mercado Reyes, también había una patrulla policial, aunque no era una acción que estaban esperando a unos delincuentes como estaban ellos esperando en Villa Altagracia. Esto es un operativo que no tenía por qué llegar a ese extremo por el uso excesivo de la fuerza. Son muy diferentes a lo que pasó en Boca Chica con la arquitecta. Que fue una persona. Y no estaba en servicio. Esa gente no estaba en servicio, estaba con su hijo en un motor. Y dice él que la arquitecta, saliendo del lugar, casi lo atropelló y se cayó en el motor con su hijo. O alguien, su esposa, no sé. No recuerdo bien ahora mismo el caso. Pero él no estaba de servicio. Él actuó intuito persona fuera de servicio policial. No sé si me voy a entender. Que son dos, o sea, ahí no tiene que ver nada la policía. Es ese policía estando fuera de servicio. No fue una acción policial. Pero general, cuando usted suma, sea la policía o el agente, y el caso del carnaval del niño que mató el policía en Santiago, como que quien debería protegernos a los ciudadanos, estoy de o sea, acuerdo. Como que la suma, y yo no Sí, sé acuerdo, qué usted claro. piensa, ya que estamos, ¿verdad?, en un medio de comunicación. Yo creo que la policía también como que no se ha sabido hacer buenas relaciones públicas, no ha sabido manejar crisis de comunicación, y junto con la Cámara de Diputados son de las dos instituciones más odiadas y menos prestigiadas. Entonces, usted decía ahorita, palos y boga y palos y no boga, pagan todos ahí, los buenos y los malos. Nunca se hizo, no sé si en su gestión, como la conciencia de, wow, tenemos una imagen pública terrible, ¿qué hacer? Sí, bueno, por eso el Estado dominicano debiera contribuir con esto. En vez de gastar 13.000 millones de pesos en la imagen del gobierno, en este caso del primer mandatario, debiera destinar una gran parte de esos recursos a cambiar la imagen de la institución. Y que llegue aquí a esta plataforma. Y además de eso, yo diría como
dije en principio, hay que enfocarse en la persona. Porque, fíjate bien, Colombia y amigos televidentes, esos hechos pueden ser prevenidos. Yo me enfoco siempre en la prevención. ¿Y por qué? Nadie sabe, porque detrás de ese uniforme, yo decía, hay un ser humano, hay un hombre que padece, que sufre, que tiene familia. Nadie sabe qué le pasó a esa gente, qué tipo tiene esa gente con problemas económicos, con problemas emocionales, con problemas en su casa. Nadie lo sabe. Entonces, el supervisor, la prevención de la policía empieza en el cuartel. General, en su función. Pero déjame terminar con esto. La prevención policial no empieza en la calle, en una patrulla, empieza en el cuartel. Cuando el supervisor, que es responsable de enviar las patrullas a la calle, ya con su cuadrante establecido, tiene que verificar a cada uno de sus hombres, que tiene que conocerlo a cabalidad, como el buen pastor. El buen pastor conoce a todas sus ovejas y a los hijas y los hijos de las ovejas. A todas las conoce y sabe, mira, pero qué raro está esta oveja. Apártame aquí, pónmela en este corral. Y ve la otra también distinta. Pónmela de este lado, que vamos a buscar al veterinario y chequea, tiene tal cosa. También el supervisor tiene que saber qué le pasa al cabo González. Ven acá, cabo, ¿qué le pasa hoy? Pero a eso iba en su gestión, cómo usted controlaba, cómo usted tenía raya y cuáles son los mecanismos de control que desde la institución se establecen para que no se salgan esas ovejas del carril. Evaluación de desempeño. Y lo usábamos con estadísticas. Qué buena pregunta. Las estadísticas, y ahora mismo toda la semana van a la policía a hablar de estadísticas. Las estadísticas en nuestra gestión se utilizaban no como un fin, sino como un medio para evaluar diferentes tipos de áreas. Las poníamos a ser analizadas, porque las estadísticas frías no sirven para nada, son números. Ahora, si usted analiza la estadística, usted puede analizar cómo va el crimen, si subió o bajó. Las estadísticas dicen el qué, pero el análisis te dice por qué. Y el análisis de la criminología, con expertos en esa área, te dice cómo solucionarlo. No sé si me va a entender. Una misma estadística. Entonces, también sirve para la evaluación de desempeño de cada uno de los agentes, de cada una de esas patrullas. Entonces, en esa evaluación de desempeño, en base a las estadísticas, ahí podemos determinar cuáles patrullas están cumpliendo o no con su rol, cuáles son los agentes que están haciendo bien el trabajo. Ese supervisor que decía ahorita, que observa a la gente que está trabajando, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. No, este está como medio violento en su actuación. Ven acá, ¿qué te pasa? Ven, dime, ¿te pasa algo en tu casa? Vale, lo que pasa es que yo tengo 5 días sin dormir bien. ¿Y por qué? ¿Cuántas horas usted trabajaba en su gestión? Horas de franca, para poder hacer ese seguimiento minucioso, quizá no con los rasos, pero con los jefes de área. Mira, todas las semanas, todos los lunes, yo me reunía con todos los patrulleros en la capital. Todos, con mi estadística, con el director de estadística, con el director de la Policía Preventiva y con el director también de Recursos Humanos y de Finanzas. ¿Por qué? Porque cuando subía o bajaba el crimen en una área, con mi estadística, y yo tenía ahí, ¿por qué usted le subió tal cosa en su área, coronel, o capitán, o mayor? Lo que pasa es que yo tengo 3 motores que están en avería. Yo he hecho lo que me han ordenado, hemos tanta patrulla, pero tengo 3 motores en avería y tengo 2 vehículos también en avería. El financiero, ven acá, mire, inmediatamente toma nota ahí para que le reparen los... ¿Se entiende? ¿Cuántas horas usted trabajaba? Yo, en la policía, 20 horas diarias, y a veces hasta más de ahí, diarias. ¿Cuál fue el caso más difícil, general, que usted manejó? La crisis más grande. Vimos a Abinader diciéndole aquí con la quema, y le mandó un mensaje en la semanal. Eso fue una cosa extraordinaria, aquí con la quema. ¿Cuál fue el Kiko la quema suyo? Yo diría que el más difícil de todo fue la captura de Figueroa Agosto
y el caso Paya. ¿Qué le tocó a usted? Sí, y el caso Paya. Sí, fueron dos casos muy, muy difíciles y que los resolvimos de manera muy exitosa los dos. El caso Paya, ¿usted lo ve al otro día en el periódico o usted lo supo No me enteré, antes? no, me informaron. Y cuando me informaron, yo hasta me asombré, porque yo tenía el país controlado. O sea, olvídese de eso, yo tenía un control absoluto de la seguridad ciudadana del país. Absoluto. Aquí no pasaba nada. Aquí la inseguridad ciudadana está ahora mismo en el número 1 o en el número 2. Depende de la época. Ahora está, de acuerdo a la encuesta de hace media, está ahora en el segundo lugar. Casi empatado con la parte económica. En mi época, lo recibí en el 1 y lo entregué en el 8, en octavo lugar. Aquí no se mencionaba eso. Y ese día me llaman por teléfono que hay 8 muertos, asesinados en Paya, Baní. Yo me quedé extraño, pero eso nunca había ocurrido aquí. ¿Y qué pasó? Entonces, inmediatamente empezamos la investigación y fue un asunto de ajuste de cuentas por asunto de narcotráfico. En esa época todavía la policía no tiene nada que ver con eso. ¿Quién le informó? ¿Quién lo llamó? De allá, de la comandancia de Baní, el general de Baní. Entonces, hasta ese momento, todos los hechos que le competían a drogas, eso lo manejaba la DNCD. Incluso, todavía ahí mismo nos encargamos solamente de los homicidios, no de caer atrás a la droga, que pasó ahí, nada de eso, porque eso no era competencia nuestra, sino los homicidios. Y los resolvimos. Y ahí descubrimos por primera vez, y recibí mucha presión, que eso habrá que contarlo después algún día. Yo recibía presiones de sectores de la Fuerza Armada para que no diéramos, después que descubrimos el caso, para que no diéramos eso a la luz pública. Yo me puse, no, yo voy a decir la verdad a todo el mundo. ¿Y por qué había que presionar para no decir la verdad? Porque todavía en esa época la corrupta era la policía, no las Fuerzas Armadas. Y ahí se determinó que era un grupo de marinos de la Armada Dominicana, que eran marina de guerra en esa época, que eran sicarios y que estaban a cargo de ese sicariato protegiendo a los cargamentos de drogas. Y que incluso en la Marina de Guerra, una gran parte de la oficialidad de alto rango está involucrado en el tráfico de drogas. E incluso después que terminamos la investigación, fueron 2 marinos, 2 oficiales superiores de la Armada Dominicana extraditados de Estados Unidos. Y el cabecilla de este equipo de sicarios era un capitán, lo que es equivalente a capitán, era un teniente de navío de la Armada Dominicana, de la Marina de Guerra en esa época, en ese entonces, Mayubanex Rodríguez, que lo agarramos cuando se iba a ir ilegalmente por Puerto Plata. O sea, fue un gran trabajo y sobrevivió un nicaragüense, quedó vivo. Y bueno. ¿Y quién dirigió esa investigación? ¿Usted personalmente o quién lo acompañó? Le empezó a realizarla el jefe de investigaciones de esa época, pero la terminé yo asumiendo personalmente porque eran cosas como medias raras ahí. Y yo la asumí personalmente. Cuando usted dice se descubrió... Y lo voy a decir por primera vez. Primera vez, de primicia. Vamos. ¡Primicia! Uno de los oficiales que mejor trabajó en ese caso, que me ayudó a mí a descubrir el entramado completo de esa oficialidad de la Armada Dominicana, fue en ese entonces Teniente Coronel Aldrin Bautista. Ney Aldrin Bautista, que llegó a ser jefe de la policía. ¿Fue de lo que más le ayudó? Sí. No, yo lo puse al frente después también a él ahí, porque él manejaba la parte de tecnología y todo esto, ¿no? ¿Cómo usted pudo sortear esa dificultad de una investigación suya, comprobar y corroborar que eran de la Marina los involucrados? Sí. Y me imagino la presión, por Claro. supuesto, del momento, porque los malos eran la policía Todo, y es la policía. corrupto era la policía. Y por primera vez en la historia aparecían que eran de la Fuerza Armada. En este caso de la Armada Dominicana. Entonces, usted despachaba ahí, el presidente era Leonel Fernández. Y me dio todo el apoyo. Todo el apoyo. Y digo aquí ahora mismo, aprovechando el tiempo, ¿no? De que en un próximo gobierno de Leonel Fernández, que no me cabe la menor duda,
que será el próximo presidente de la República, el país retornará a la seguridad ciudadana. El país será una nación tranquila para poder invertir, poder desarrollarse con nuestros hijos en las calles. El país retornará de nuevo también a las becas para los estudiantes. Porque uno de los problemas que tiene la juventud dominicana hoy en día, Colombia, de los barrios, que no tienen posibilidades. Y una beca, de las miles de becas que se daban antes, le cambia la vida para siempre a los niños, futuros jóvenes y profesionales en el mañana. También retornaremos de nuevo al desarrollo agrícola, porque esta gente han quebrado a todos los productores agrícolas del país, a todos los productores, incluyendo San Juan, donde tú eres, allá, mi amado San Juan. Entonces, o sea, el país retornará de nuevo a una segunda ola de transformación, de desarrollo y progreso en la República Dominicana. Cuando usted dice que está en número 1 o 2 la inseguridad ciudadana y usted lo llevó del 1 al 8. Al octavo lugar. El tema de mano dura, general, ¿es el cambio de tiempos o quizás este gobierno y quizás un poco también los gobiernos de Danilo? Porque el problema de la inseguridad viene no solamente del PRM. Yo me acuerdo que uno de los handicaps de Danilo Medina, y yo lo decía en programas de esa época, era el tema de la inseguridad. O sea, ¿qué es lo que ha pasado para llegar hasta aquí? Usted era famoso por mano dura, que le decían el cirujano. O sea, ¿hay que volver a ese tiempo de mano dura? El talón de Aquiles, yo siempre lo dije en mis entrevistas y mis escritos en el Listín Diario, como analista que soy, el talón de Aquiles del gobierno de Danilo Medina fue siempre la inseguridad ciudadana. Nunca pudo controlarla, pero hay una razón fundamental. Y ahora se apretó más, ¿verdad? Sí. Y hay una razón fundamental, porque el gobierno de ese caballero desechó el plan de seguridad democrática que ejecutaba con mucho éxito el gobierno del doctor Leonel Fernández. Porque todo lo que olía a Leonel Fernández lo dejó de lado. Y ese plan de seguridad democrática era un plan integral. ¿Qué es lo que requiere la Policía Nacional? ¿Qué es lo que requiere la nación dominicana hoy en día? Retornar de nuevo ese plan, modernizarlo, por supuesto, y actualizarlo. ¿Por qué, Colombia? ¿Y por qué, amigos televidentes? Porque era un plan, porque el problema de la inseguridad no es un problema policial, es un problema social y como tal tiene que ser estudiado, analizado y tratado de la perspectiva social. Y en este caso, y de acuerdo al gran sociólogo, no policía, sociólogo y matemático Johan Galtung, noruego, él decía sobre el triángulo de la violencia, los generadores de violencia y delincuencia. Hay una de ellas, bueno, está la directa, la estructural y la cultural. La cultural está el dembow, ¿cómo se llama? La música urbana que te incita a la violencia, te invita a fumar y a meter cocaína y heroína y esas cosas, matar policía, matar gente. Eso es cultural. Pero donde me quiero centrar es a un generador de violencia y delincuencia que la auspicia, la produce el propio Estado, que es la violencia estructural. Y me dirán, general, pero ¿cómo es posible que la violencia la genere el Estado? Si al contrario, sí, cuando el Estado no satisface las necesidades básicas de la población, cuando no hay educación o falla la educación, cuando no hay deportes, cuando hay carestía del costo de la vida, cuando no hay empleos, hay mucho desempleo, cuando fallan las becas, por ejemplo, cuando hay en la canasta básica familiar aumento de precios, cuando hay inflación, cuando hay falta de oportunidades, cuando hay apagones, todo eso genera violencia y delincuencia. Hay protestas, huelgas, atracos, asaltos, cuando hay puntos de drogas. Desigualdad social. Cuando hay desigualdad social, cuando hay puntos de drogas que proliferan a la clara en todas partes del país, eso genera violencia y delincuencia. Por lo tanto, cuando ese Estado no asume sus responsabilidades y no cumple con la eficiencia que debiera ser, eso genera violencia y delincuencia. Y el plan de seguridad democrática del doctor Leonel Fernández contemplaba de manera integral a todas las instituciones del Estado. ¿Ustedes lo están actualizando ahora para un próximo...? No, ya lo tenemos y eso está hecho ya. Está hecho. Nosotros tenemos el mejor plan que vamos a desarrollar cuando llegue otra vez Leonel Fernández
a la presidencia de la República. ¿Y usted sería ministro de Interior y Policía? ¿Cómo aprovechamos su experiencia en un futuro gobierno de Leonel o de Omar? Porque podría ser de Omar también. Leonel Fernández. Leonel o nada. Omar Fernández vendrá en la segunda ola. Me lo van a pamar, muchachos. No, al contrario. ¿Usted sabe lo que es pamar? Él va a adquirir experiencia. Usted mencionó a San Juan. ¿Usted sabe lo que es pamar? Él va a adquirir experiencia. Oye bien, más experiencia. Entonces, mira con el plan de seguridad democrática. ¿Qué pasa con ese plan? Regido, obviamente, por la unidad rectora, que es el Ministerio de Interior y Policía. ¿Usted va a ser ministro? ¿No me dijo? No. Hay muchos que pudieran ser, hay muchos buenos que Pero usted pudieran tiene que ser uno de los principales ministros si Leonel gana, general. Eso lo decidirá él. Yo voy a impulsar para que así sea. Eso lo decidirá él. Ahora, fíjate bien. En esa época, cuando se diseñó ese plan de seguridad democrática, en contraste con la reforma de la policía, que hizo una comisión de reforma de 24 miembros y no hubo un policía, ahí empezó mal la reforma. ¿Quién decidió esa comisión? Bueno, la presidencia de la República. Entonces, ese plan de seguridad democrática del presidente Fernández, ¿sabe quién lo hizo? El director de esto fue un equipo de sociólogos, no policías, sociólogos internacionales, pero buscó la experiencia de todos los agentes importantes de la policía, los generales, coroneles, los operadores del sistema policial, y nos reuníamos constantemente para diseñar ese plan. Después se puso en ejecución. ¿Y quién? ¿Bajo quién? Bajo la sombrilla de el Ministerio de Interior y Policía, Franklin Almeida Rancière, un gran ministro de Interior, y la ejecución era de la Policía Nacional. Pero fíjate bien, ¿por qué? ¿Qué era lo importante? Que ahí estaban bajo esa sombrilla el Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública, Deportes, Educación, el Ministerio de Economía. ¿Y por qué? Bueno, porque es un barrio intervenido de acuerdo a lo que es la sociología, la psicología, la psiquiatría, que son ciencias interdisciplinarias donde se estudia la criminología, donde se ampara la criminología, que estudia el delito, que estudia el delincuente, que estudia el entorno donde se cometen los delitos, etc. Y en ese entorno donde se cometen los delitos, ahí se enviaban sociólogos, matemáticos, psiquiatras, para estudiar el fenómeno. Una cosa científica. Científica. ¿Y dejaron eso de lado en el gobierno de Danilo? Claro. Entonces, ¿quién controló mejor la seguridad? No, esa pregunta ya sabemos que usted va a decir que Leonel Fernández. Pero entre Danilo Medina y Luis Abinader, ¿a quién le ha ido peor en materia de seguridad? La diferencia con el actual gobierno, yo diría que más o menos un empate. Más o menos un empate. Porque el talón de Aquiles también de esta administración es también la inseguridad ciudadana. No culpa de la policía, repito de nuevo, no es la policía, porque la policía hace lo que el plan de Interior y Policía le entrega. Ya que usted lo menciona, yo decía el otro día que yo no sé cuál es la sal que tiene Faride, porque en los tiempos suyos y de los demás generales, los problemas de la policía se la cargaban al jefe de la policía, iban detrás de la cabeza del jefe de la policía. Ahora todos los problemas son de Faride Raful. No, y del anterior también. No. Sí. Pero vean mis videos o mis escritos. Lo que pasa es que yo estoy hablando con propiedad. Pero mire, la gente no se sabe ni el nombre del jefe de la policía de ahora. O sea, antes la desgracia se la pegaban al jefe de la policía. Y es un buen director general. Lo que le quiero decir es que el odio se le carga a la ministra. No es odio, es responsabilidad. ¿Pero quién es responsable? ¿El jefe de la policía o el ministro de Interior? Interior y Policía. O sea, que está correcto que se le tire a Faride. Oye, por mandato, fue Faride o fue el nombre, el incumbente que está ahí. Pero más que nunca, yo no había visto una cosa igual. No, nada que ver, fíjate bien. No, yo no digo de parte suya, sino colectivo, de la sociedad, de la gente. La gente pide la renuncia de Faride. Porque la gente lo que quiere no es que solamente se enfoque en los ruidos. No, es seguridad lo que quieren. ¿Cuáles son como los puntos flacos que usted diría desde conocimiento de causa que tiene la administración de Interior y Policía ahora? Es sencillo. Colombia, sencillo. No hay un plan. ¿Dónde está el plan? No hay un plan. O sea, ¿y el plan Giuliani que decía el PRM en todavía, campaña? después de 6 años, lo estamos esperando ese plan. No relaje. No, ¿Usted no lo ha visto tampoco? No hay un plan. Y entonces, fíjate bien,
Del DH. Para explicarme mejor todavía, reitero otra vez, lo que está ocurriendo en la República Dominicana con el tema de inseguridad no es culpa de la policía. La policía está actuando bien y tiene un buen director general actualmente de la policía y bien enfocado. Y las patrullas están en las calles. Ahora, ¿qué pasa? Que falla el plan. Y el plan tiene que hacerlo Ministerio de Interior y Policía, porque es como la relación entre el arquitecto y el ingeniero. Yo soy ingeniero civil y yo puedo ser un buen ingeniero civil y puedo tener una buena constructora, una buena empresa constructora con buenos maestros, con buenos varilleros, con buenos albañiles, con buenos plomeros, con buenos varilleros, todo, buen equipo. Ahora, si el arquitecto, que es el responsable del diseño y los planos, que se lo voy a entregar al ingeniero, me lo entrega mal diseñado, yo voy a hacer una mala construcción. O si no me entrega ningún plan, yo no puedo hacer un buen edificio. Entonces, en este caso, el arquitecto es el Ministerio de Interior y Policía, que por mandato constitucional tiene la obligación de diseñar los planes de prevención policial, porque la parte de la persecución del delito lo hace el Ministerio de Justicia en estos momentos. Vamos a cerrar el tema de la policía para hablar un chin de política. Lo de mano dura y lo que pasó, y ahí voy con el caso de los secuestradores del joven Eduardo Valdera Gómez en Villa Vázquez. ¿Cómo se explica que 2 secuestradores entregados vivos a la policía después aparecieran con tiro en la cabeza? Y para cerrarle el combo, ¿cómo se siente usted con el apodo del cirujano y si se le fue la mano en lo de mano dura? Para que cerremos el tema de la historia policial. Dicen por ahí que yo era mano dura. No, mi mano era racionalizada. No, la suya era de un guante de seda, pero adentro había un puño de hierro. Sí. O sea, era dura, general. Lo que había en este país era seguridad ciudadana. No le pasó la mano, ¿usted cree? Lo que había en el país era seguridad pública. ¿Cómo mantener la línea entre la seguridad nacional y que no se le pase la mano a un agentes debajo de usted? Es una línea muy delgada, de usted cumplir a cabalidad con su deber y a veces cometer algún exceso. Y en este caso, cuando habían excesos de autoridad en otra gestión, todos los casos, sin excepción, todos fueron traducidos a la acción de la justicia, todos. ¿Cuál es el balance que usted hace en el tiempo de su gestión? Ahora que usted puede decir, lo bajé del 1 al 8, algunas personas dirán, bueno, este hombre era muy mano dura, pero ahí están los números. O sea, ahora como reposado en el tiempo, ¿qué balance usted hace? Solamente hay que ir a los números, a las estadísticas que no mienten, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, donde los 3 años de mi gestión fueron los 3 años de menor victimización en la República Dominicana, donde menos atracos, menos asaltos, menos robos hubieron en todo el país. Hay una famosa frase de un video de un ex colega suyo que decía, Cacón que no se entregue. ¿Hubo algún evento similar que usted salió a buscarlo usted a una gente que estaba dando carpeta, que usted pueda recordar? Yo lo que yo recuerdo es que en gran parte, cuando yo asumí la jefatura, los delincuentes estaban más tranquilos. No tenían mucha creatividad. No, estaba más tranquilo. Yo tenía mucho control del país, en realidad que sí. Había mucha seguridad y la ciudadanía lo puede decir. Había un control, además a lo interno también de la policía hicimos una gran labor de mando. Había mando, había autoridad. Incluso tanto así que de 34,000 miembros que yo tenía bajo mi mando, separamos de la Policía Nacional a 9,000 y tantos agentes porque no cumplían los estándares policiales. General, vamos a hablar un chin de la Fuerza del Pueblo. Ahí está Candelier, Soto Jiménez, Marte, ¿cómo se llama? No, está Polanco Gómez. Polanco Gómez. Sí. O sea, hay como un imán en Leonel Fernández o en la Fuerza del Pueblo. Aquino García, hay muchos generales. Para aquilatar todos esos generales con trayectoria. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp aparte. O sea, ¿cómo es la vida de ustedes dentro de la Fuerza del Pueblo? Tantos ex generales que fueron jefes de la policía, que tienen impronta. ¿Y por qué será esto en la Fuerza del Pueblo?
Bueno, en los partidos políticos hay de todo tipo de oficiales superiores y oficiales generales, pero donde más se nota, los mejores de todos, están en la fuerza del pueblo, porque estamos ante el mejor candidato, ante el mejor presidente que ha pasado en la República Dominicana en los últimos 50 años. Ahora, si Leonel llega a ser presidente de nuevo, yo estoy segura que algo grande va a pasar con el tema de la seguridad. Porque si está Guzmán Fermín, Candelier, un consejo ahí de mente maestra. Sí, está Polanco Gómez ahí, Santana Páez también está ahí. Santana Páez, mi amigo, claro. Bueno, yo lo que le aseguro a usted y al pueblo dominicano, que cuando gane el doctor Leonel Fernández, retornará a la República Dominicana la tranquilidad, la paz, la seguridad ciudadana y seguridad pública, el clima propicio para la inversión, el progreso y el desarrollo de los dominicanos. General, ¿qué ustedes van a hacer para que estos mismos jóvenes que oyen dembow, que fuman juca, los mismos que hemos estado hablando, de cómo la sociedad ha cambiado en estos últimos 20 años, quieran votar por Leonel Fernández, un hombre que ha hecho historia, que tiene 3 periodos como presidente, pero que está rumbo a sus 80 años? O sea, ¿qué ustedes van a hacer para conectar con esa masa de jóvenes que pueden decidir el próximo presidente en el año 2028? Primero, no me ponga a Leonel tan cerca de los 80. ¿Cuánto tiene? 70 y tantos años. 71, 72, 71, 72. Está más cerca de los 70 que los 80. Pero acuérdense 70. que estamos hablando del 28 con proyección a 4 años de gobierno. Él va a terminar como con 80. Bueno, si gana. Si vamos a eso, aquí tenemos a Donald Trump, que tiene 80 años y es presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Me mató el gallo en la funda. Está bueno que me pase. Para poner un ejemplo. Ahí está Lula da Silva. Sí, es verdad, usted tiene razón. Ahora Donald Trump conquistó esa franja. ¿Qué van a hacer ustedes para conquistar? Mi respuesta es la siguiente. Vamos a las estadísticas otra vez, porque no mienten, están ahí. Si vamos a las elecciones del 19, del 20 y del 24, porque se ha construido un mito, que hay que destruirlo también, un mito, de que a Leonel Fernández la juventud no lo sigue. Miren las estadísticas que tenemos, ahora reciente, invito a que la busquen. La mayor cantidad en el 24 que votó por Leonel Fernández, que sacó un 30% en la pasada elección, ¿sabe cuántos fueron? El mayor segmento, la juventud. La juventud. La juventud cree en Leonel Fernández, porque ven en él una esperanza de desarrollo personal, la juventud. ¿Usted cree que la gente que sigue a Omar se le sumaría a Leonel? Claro que sí. Y le voy a poner un ejemplo a los televidentes. Un lindo ejemplo. Oye bien, Colombia, un lindo ejemplo de superación para la juventud dominicana, que eso va a ocurrir y aumentar en el próximo gobierno de Leonel Fernández. En Santiago, yo en un viaje que hice con el doctor Roberto Rosario, y nos reunimos con pequeños empresarios, jóvenes, en el sector externo, para las elecciones pasadas, después que expusimos nuestras pretensiones, lo escuchamos a cada uno de ellos, etcétera, etcétera, que quieran apoyar a Leonel Fernández, no como miembros del partido, sino como sector externo, o sea, como simpatizantes. Yo escuché la exposición de un joven que tenía un dron que hacía fumigación con drones. Muy interesante. Hace 4 años y tanto, o 5 años, qué sé yo. Más, como 5 o 6 años. Y cuando termina la exposición, estamos aquí tomando un refrigerio, etcétera, etcétera. Yo llamo al joven. Que a mí me gustó tu posición. Cuéntame Yo, mire, general, me dice, yo quiero apoyar a Leonel Fernández, como yo le dije, porque yo recibí una beca de Leonel Fernández. Y yo venía de una familia muy pobre, y yo no tenía dinero en mi familia para pagarme la universidad. Yo quería ser ingeniero agrónomo. Y yo dije, vamos a hacer una carta, pedir una beca. Y me dijeron, no, tú estás loco, ¿cómo una beca? ¿Tú crees en eso? No. Vamos a trabajar había un colmado a 2 esquinas de su casa. Y no, yo no quiero trabajar en un colmado. Yo quiero ser ingeniero agrónomo. Le escribí una carta a Leonel Fernández y le salió una beca.
estudió su beca, 4 años en el ISA, allá en Santiago, graduado. Cuando sale de graduado, le ofrecen un trabajo como delivery, porque no encuentra trabajo inmediatamente en el área de la agricultura. Y dice, bueno, yo no quiero hacer delivery, yo voy a hacer otra carta para buscar una maestría, es una maestría. Y otra vez, no haga eso, mijo, no haga eso. Eso fue una chepa tuya. Una carta, le sale otra beca a estudiar en una subsidiaria de Harvard en Costa Rica. 2 años más, maestría. Y cuando termina la maestría en tecnología de agricultura, el profesor, por mérito ese muchacho, le regala un dron de fumigación. Vine aquí, me cuenta él, yo vine aquí con mi dron y empecé a vender mis conocimientos y fumigar. En vez de avioneta, yo fumigaba las fincas, las plantaciones con mi dron. Y ese dron tiene un sistema automatizado donde primero yo recorro la finca, la escanea y después automáticamente él mismo hace otro escaneo donde puede ver la cantidad de humedad que tiene la tierra, la cantidad de nutrientes que tiene la tierra y también detecta los tipos de insectos y en qué área hay más insectos o no. Y con el dron, entonces ya después que tengo todos esos datos, lo pongo y se va solo automáticamente y riega y tira el producto en cada una de las áreas. Pero es increíble. Yo soy general. Y fíjese, yo tengo hoy en día una empresa de más de 400 millones de pesos. Saqué a mi familia de la pobreza. Y en mi empresa trabajan mi familia, mi esposa, mis hijos, la familia de mi esposa, toda mi familia. Y eso yo se lo debo a una beca de Leonel Fernández. Eso es lo que va a hacer Leonel Fernández, el retorno a la educación, a la formación y al desarrollo personal. Para cerrar, este joven que habla de educación precisamente y tecnología, Darian Vargas, lanzó un proyecto o lo lanzaron hace un par de días a lo que hoy dice que va a hacer su propio partido. Y también está el Piro, un influencer que está resolviendo problemas en las redes sociales y activando cosas sociales. En esa realidad de este nuevo mundo, con actores que no son los clásicos y tradicionales, ¿hay un plan de la Fuerza del Pueblo a nivel electoral para hacer frente a ese tipo de fenómenos? Bueno, es que una cosa es un fenómeno de popularidad, un fenómeno de like. Los likes no significa que son votos. Pero son buenos. Son buenos, son buenísimos, son buenos. Pero oye, o sea, un like en una red social, eso no quiere decir que sea un voto. Pero ustedes jalarían esos influencers y esa gente. Por supuesto, porque que vengan todos, claro que sí. La Fuerza del Pueblo es un partido de todos. Por lo tanto, cada quien tendrá un espacio con nosotros en la Fuerza del Pueblo. Bueno, me ha encantado esta conversación, he aprendido mucho. Ahora voy yo a salir a investigar si se está haciendo en la policía la inteligencia social que dijo el general que se hacía en su tiempo para ver cuáles son los aspirantes a policía, si se le está dando un año de academia con materia como inteligencia emocional para manejar situación. Y lo otro que aprendí hoy de las 3 cosas, ¿cuál era, Dios mío, de los policías? El tema de la evaluación psicológica. O sea, que si esas 3 cosas no se están haciendo, haya o no haya plan, presidente, Faride, jefe de la policía, ¿cómo se llama el jefe de ahora? ¿El jefe de la policía? Cruz. Cruz. Que tiene que salir un chin para uno conocerlo. No, pero eso es un buen director. Yo no lo conozco, yo nunca lo he escuchado. Es un buen director general, muy capacitado. Ha cruzado todo, ha pasado por todos los escalones de la policía y tiene mucha experiencia en la Policía Nacional. General Cruz, esas 3 cosas quiero que me la confirme. Si no se está haciendo eso, hay que hacerlo huyendo para ver cómo podemos mejorar la imagen de la policía. Muchas gracias, general. Gracias, Colombia. Ojalá que ustedes lleguen al gobierno, usted siga siendo amigo mío cuando sea ministro. Y aquí estamos al tanto. Cuando sea ministro, ¿va a venir? No, yo no voy a ser ministro, yo no sé eso sabe el presidente. Pero déjeme ilusionarme que estoy loca por tener amistades con un ministro. Ahora, de que yo estoy dispuesto a asesorar a quien sea, claro, mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias, general. Está bien.